Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Siempre es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Y mi deseo es que puedas tener, pues, ese gozo. Hay un canto que dice, el gozo que tengo yo. Ay, qué bueno, pastor, usted no tiene problemas. No, claro que tengo mis adversidades, dificultades, situaciones que digo, Señor, ¿cómo me sacarás de esta? Pero en todo, confío. Oiga lo que te digo. Confía. Confía que Dios tiene el control y que en medio de cualquier situación, Él te va a tomar de la mano. Él abre puertas o la cierra, pero eso nos debería dar pues, ese sentir que había en la mujer virtuosa que decía, yo me río del porvenir. ¿Por qué? Porque tenía una seguridad que alguien tenía el control. Bueno, ahí donde está, acompáñeme, vamos a orar. Hoy vamos a tener un discipulado. No es una serie de muchas semanas, es de 2 días, pero quiero hoy llevarte de la mano a un tema que prediqué hace como unos 5 años, está grabado ahí, pero hoy le tengo pues con otro sentir con estos tiempos y es regresando a la doctrina básica o reteniendo los principios elementales. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque puedo entender que tú guardas, cuidas y velas a aquel que en ti confía, a ti que en ti pone, Señor, todas sus cargas. Hoy, Padre mío, en ti ponemos toda vicisitud, toda situación y sabemos que tú tienes el control en todo. Te doy gracias, gracias por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, los principios elementales. Incluso este término, principios elementales, la Escritura le dice como la doctrina básica, los rudimentos del creyente. Y usted dirá, ¿y eso aparece en la Escritura? Claro que sí. Acompáñeme y vamos a leer en Hebreos, capítulo 12, capítulo 5, verso 12 y al 14. Léalo conmigo. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Cuando aquí dice oráculos, es la misma palabra de decir de los dichos o la palabra de Dios, pero la palabra que ha salido de su boca. Y sigo leyendo, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que decirle al Señor? Ayúdame a llegar a una madurez espiritual para poder discernir, poder enfrentar, poder tener el carácter de no importa la situación que tenga al frente, pues yo diga, esto es bueno o esto es malo. Y si es malo, a lo mejor es del enemigo, pues Señor, manda tu escudo. O levantará el Señor, levanta escudo alrededor de mí. ¿Cómo podemos nosotros tener ese discernimiento? Pues dice ahí, estar acostumbrado a la palabra, o escuchar palabra, leer tu palabra, llenarte de tu palabra, de modo que tú puedas escuchar como si escucharas los oráculos, o sea, como que escucharas los dichos que salieron de la boca del Padre y que fueron registrados por medio de sus apóstoles, de sus profetas o de los escritores. Y que todo esto sirva para que uno pueda pasar cualquier prueba. ¿Cómo? Primero tenemos que, aquí dice, por lo menos necesitas tener claridad en los principios elementales. Y si tú tienes los principios elementales, es más fácil ya
sobre ese fundamento que es Cristo, poder crecer, edificar. ¿Sabes que Pablo varias veces hizo mención de que nosotros deberíamos de siempre ver cómo poder crecer, cómo poder madurar, cómo poder conocer, cómo poder parecernos más a Jesucristo? Y no es que sea un aspecto de religiosidad, sencillamente es un aspecto de obtener carácter. ¿Qué padre no quiere que sus hijos tengan carácter para afrontar la vida? Igual es nuestro Padre Celestial. Él desea y él anhela que sus hijos espirituales puedan obtener esa autoridad espiritual para afrontar cualquier situación. Y de esta manera que no le demos la espalda al Señor. ¿Sabes que cuando Él habla de estos que aún no desarrollan ese carácter, Él les llama niños? Y así como lo leímos ahora en Hebreos, también a los de Corinto se les dijo algo similar. Vaya conmigo en 1 Corintios, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 al 3. Dice de esta manera: Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. O sea que aquí es muy interesante ver que él asocia que el que es niño todavía vive en la carne, o tiene muchos indicios de carnalidad. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, aquí ya está dando pues una de las características de los frutos de la carne, ¿verdad? Que habla de pleitos, enemistades, celos, contiendas, ¿verdad? Pero después agrega aspectos como borracheras, fornicaciones, lascivia. Bueno, en todo esto, el objetivo es, Señor, ayúdame a poder vencer todas estas áreas. Entonces, Él nos dice, tú necesitas los principios elementales. Entonces usted dirá, bueno, pastor, si hay principios elementales, ¿cuáles son? Bueno, regresando a Hebreos, vamos a leer los principios elementales. Y Él los menciona en el verso que sigue. Entonces ahora acompáñeme en Hebreos capítulo 6, verso 1, y dice de esta manera: por tanto, o sea que aquel que logra discernir el bien y el mal porque ha comido, ha sido alimentado con alimento sólido, pues él de alguna manera ha dejado, ya tiene las enseñanzas elementales. Entonces dice aquí, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento. O sea que, entonces ahora empieza a mencionar cuáles son estos rudimentos, cuáles son estos principios elementales, o yo le llamaría doctrina básica. Entonces, uno es arrepentimiento de obras muertas. Esto es el primer paso. Y realmente ahorita vamos a ver aspectos doctrinales que usted dirá, mire, eso yo ya lo sé, yo ya lo conozco. ¿Por qué me tiene que volver a enseñar lo que ya conocí? No, si usted ya lo conoce, vamos a repasar y volverlo a retener, porque de esta manera lo tenemos fresco en nuestra vida. Esta palabra de arrepentimiento de obras muertas es muy importante, porque usted no se va a arrepentir de obras vivas, no, y entender a qué se refiere a esto. Después viene fe en Dios. Desarrepentimiento, fe en Dios, de ahí doctrina de bautismos, que también la escritura aquí dice los lavamientos, ¿verdad? Que son la doctrina de bautismos, ¿verdad? Después dice imposición de manos. Imagínense que nosotros ya debiendo ser maestros, maduros, aún no, cuando oramos por las personas nos da pena imponer manos. Porque tal vez creemos es que no tengo la madurez o no tengo la autoridad espiritual. Pero aquí está diciendo que esto es una doctrina básica,
O sea que el que impone manos, obviamente no hay que hacerlo con ligereza, lo vamos a ver más tarde, pero aquel que lo está haciendo con una autoridad en Cristo, sabiendo que Dios está con él, debe de imponer manos, porque es prácticamente una instrucción, una ordenanza. De ahí tenemos otro principio elemental, la resurrección de los muertos. Yo no quiero morir, dirá alguno. No, pero tenés que entender y comprender que a los que dormimos en Cristo, pues obviamente hay turnos de resurrección. Y vamos a entender hoy de qué se trata de estos turnos. Y por último, llamémosle el sexto principio elemental, mire, solo 6 habla, es el juicio eterno. Bueno, entonces, prepárese porque si usted tiene su cuaderno, empiece a tomar nota, porque hoy vamos a repasar, vamos a entender y vamos a comprender, ¿verdad? Entonces, aquí la intención es solo despertar en nosotros el deseo, el anhelo de poder conocer más al Padre, conocer más a Dios. Imagínese qué triste que usted cuando esté delante del Padre o no delante de Jesús, ¿y qué aprendiste? Mire, mi pastor no me enseñaba. Eso sería muy penoso para el pastor. Pero entonces, o a lo mejor sí te enseñaba, pero tú no le ponías atención o no quisiste retener. Bueno, entonces esa es la intención hoy de retener. Bueno, entonces, el primero que vamos a ver hoy es arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es eso? Ese término de arrepentimiento. Bueno, primero vamos a ver un verso donde habla de este término. Entonces aquí está Pedro cuando él prácticamente predica en la primera campaña evangelística, donde se reúne un sinnúmero de gente, bueno, eran 3,000 dice, y dice que se convirtieron, ¿verdad? Esa cantidad de gente al escuchar una disertación que él dio. Entonces dice así, de esta manera: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. O sea que voy a detenerme aquí. Uno es el que se arrepiente, pero en ese arrepentimiento te convierte, o sea, hay un cambio en ti, hace que el pecado sea olvidado por Dios. Dios viene y agarra ese pecado y lo tira al fondo de la mar. Es triste que encuentro personas que andan ahí todavía recordando pecados pasados que se han arrepentido y como les está yendo mal, el plano que es porque hice tal cosa. No, y el problema cuando nos calificamos es que no logramos tener un genuino arrepentimiento. Bueno, sigo leyendo. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Aquel que logra arrepentirse genuinamente, encuentra el reposo, encuentra paz. ¿Por qué? Porque el sentido de culpabilidad ya lo echa fuera, ya no se siente culpable, ya no siente que lo están acusando, que lo están señalando. Por eso es importante decir, Señor, enséñame a poderme arrepentir. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, viene una palabra griega que es metanoia o metanous o metanoeo. Entonces, la palabra metanoeos o meta, ahorita por ejemplo el Facebook sacó una versión que le llama meta, pero significa cambio. Eso significa en el griego, es un cambio. Y nous es mente. O sea que metanoeos es cambio de mente, ¿verdad? Pensar diferente. Es como aquel que va caminando en una línea y dice, no es correcto esto. Y gira 180 grados y va en otra dirección diciendo, tengo que cambiar mi forma de pensar. Pero sale del corazón, o sea, no solo es una mente, no es solo un pensamiento de la mente, porque si solo es un pensamiento de la mente, podría ser que sea solo un remordimiento. Otra vez le fallé a Dios. No tenía que haberlo hecho. Pero al otro día haciendo lo mismo. Entonces es un remordimiento. Entonces por eso tiene que ser, como dice aquí,
una certeza de corazón que salga del corazón para enmendar pecados pasados, ¿verdad? ¿Por qué el pecado pasado? Porque eso no estuvo correcto. Y obviamente esto nos lleva a otra, a otro concepto que menciona la Escritura, porque hay que arrepentirse. ¿Y cómo yo sé si realmente me he arrepentido? Bueno, la Escritura dice que cuando uno se arrepiente, uno lo manifiesta. ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes si realmente te has arrepentido? Es porque lo sacas a luz, se mira, hay frutos de arrepentimiento, así como Jesús lo es. Bueno, en este caso, Juan el Bautista, que él predicaba continuamente un bautismo de arrepentimiento, eso es lo que él hacía, dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús hacía esa mención también, que el arrepentirse era ser manifiesto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo das un fruto? Porque ese fruto da vida en alguien más. Y si alguien recibe la vida o tiene un cambio porque te mira, por lo que te escucha, por lo que tú le sugieres, él dice, wow, por supuesto que vale la pena seguir. En Mateo 4:17 dice así, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Cambien su forma de pensar, dejen la religiosidad, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo hace mención que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, aquellos que empiezan a caminar con justicia, con paz y con gozo espiritual, ¿verdad? Están manifestando que su vida ya cambió, que ellos tienen una vida diferente, que ellos estaban dispuestos a decir, yo quiero ser una persona que agrade al que me compró, que agrade a aquel que me reclutó, que agrade a aquel que se acercó a mí, tocó mi puerta y yo le abrí y entró y cenamos juntos. Pero por eso tenemos que examinarnos, continuamente examinarnos, para ver que si hay áreas donde tenemos que estarnos arrepintiendo. ¿Por qué? Porque hay obras dentro de nosotros que están bien vivas, diremos aquí. Entonces, el Señor hoy te dice, no, hay que arrepentirse de obras que no te van a traer vida, te van a traer muerte. Y por eso se llaman obras muertas, o sea, obras que te llevan a la mortandad. Romanos capítulo 2, verso 5 dice de esta manera, mire cómo dice, mas por causa de tu terquedad. O sea, hay algunos que se ponen, a mí no me van a decir cómo tengo que cambiar. Y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti. Eso le está hablando a creyentes. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, aquel que conoce a Jesús, camina en Cristo, o aquel que conoce la verdad y que él dice, realmente Cristo es una obra en mí. Tengo que cambiar, pero sigue necio en haciendo algunas cosas que no le agradan a Dios. Como decimos nosotros, hay momentos en que la gota rebalsa el vaso, ¿verdad? Y hoy el Señor te dice, no hombre, es posible arrepentirse y dejar ciertas cosas. Mi carga es ligera y mi yugo no es pesada. Mi carga no es pesada y mi yugo es ligero, ¿verdad? Decía Jesús, ¿verdad? No vaya a ser que, como dice el Proverbios 29:1, léalo conmigo, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, aquel que va a la iglesia y le dicen cambia, el que está predicando cambia, el que está haciendo cosas cambia y endurece, porque dices que no quiero, es que me gusta lo que hago, o nadie me va a decir a mí cómo cambiar, de repente será quebrantado sin remedio y para él ya no habrá medicina. O sea, de repente viene el padre y dice, mejor
quebrantémoslo para ver si logra cambiar. O ya hay un momento en que ya no se puede, ya es imposible, ¿verdad? Entonces, por eso, esa es la doctrina del arrepentimiento, es tan profunda, diría yo, pero tan profunda que a veces se nos olvida, porque realmente sin santidad nadie verá al Señor. Y ahorita vemos una iglesia que es tan liviana, tan, yo llamaría, ya no tiene esa radicalidad, ese radical. Lo que es bueno y lo que es malo, no lo mezcla. No, pero es que Dios es bueno, Dios me perdona. Y esto es algo que creo que el Señor está recordando ahora. Tenemos que aprender a arrepentirnos continuamente. Bueno, miremos el segundo principio, ¿verdad? Y el segundo principio que vamos a ver hoy es la fe, o fe en Dios, ¿verdad? Acuérdense que fe, hay el verso clásico, muy conocido por todos, en Hebreos 11:1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, tener fe de que yo espero lo que le pido a mi Padre, ¿verdad? Señor, que yo pueda creer más allá, ¿verdad? Pero dice Hebreos 11:6 de esta manera, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, mire, esta es una frase que yo utilizo muy frecuente, incluso en muchas conversaciones que tengo con diferentes personas, amigos, conocidos, familiares, les digo, no te imaginas que en este tiempo Dios está más vivo, más latente de lo que te puedas imaginar. Y algunos se asombran y me dicen, es que yo no lo siento. O tal vez se asombran, no dicen nada porque dicen, ojalá que se me apareciera, como tal vez dicen que se le aparece a alguno. Pero aquí no se trata de esperar una imagen o una voz del cielo que... No, aquí dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario que tú sepas que Dios está a la par tuya, está dentro, está sobre ti y dentro de ti. Y aquel que le busca, mire, las añadiduras, porque buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las añadiduras, todas las cosas serán añadidas. Las añadiduras vendrán. Hay que tener fe en todo esto, ¿verdad? Segunda Pedro 1 dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador de Jesucristo. O sea que la fe, pues, se adquiere. Yo la adquiero cuando veo, por ejemplo, a un hermano atravesando una prueba y se levanta y con sus palabras dice, es posible. Entonces esa expresión de fe de él me diera a mí de marcar y decir, yo he aprendido de él. Mire, la fe no es que venga así, que usted de brazos cruzados, que venga fe, que venga fe. Así nunca le va a llegar. No, uno la recibe porque uno mira, como dice aquí, mediante la justicia. Cuando Dios obra en justicia en la vida de otros. Cuando uno mira, cuando Dios muestra, inclusive en tu misma vida, que tú vienes y dices, Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame. Y de repente tú miras el milagro. Entonces eso dice, ahora sí he creído. Y la fe, pues de alguna manera, para algunos que son más crédulos, que tienen esa confianza en Él, esa es como una capacidad de medida, como que es mayor. Bueno, así lo dice Romanos capítulo 12, verso 3. Léalo ahí conmigo. Que piense con buen juicio, aquí hablando de los creyentes que están atravesando pruebas, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea que, de alguna manera, Dios permite que uno tenga experiencias personales, algunas más suaves, algunas más duras, porque Él sabe
este tiene la fe para atravesarlo. Este tiene la fe para poder superar esa situación y al final que pueda decir prueba superada. ¿Por qué? Porque él dijo, esta es su medida de fe, ¿verdad? Yo como lo veo es que, porque es que hay algunos pastores inclusive que tienen iglesias medianas o pequeñas, medianas, y algunos llenan estadios, porque algunos tienen una fe diferente y no por ende el Padre va a descalificar a los pequeños, no, de ningún modo, porque cada uno está operando en la medida de fe que él obra. Cada uno tiene virtudes diferentes. Donde lo vemos es con aquel pasaje de los talentos, que dice que el Señor era como este dueño de sus patrimonios y que le dio cierto talento, cierto dinero, ciertos diseños a los diferentes siervos que tenía. Esta palabra capacidad que vamos a leer en un ratito es la misma palabra que se utiliza para decir dunamis o el poder de Dios que da el Espíritu Santo. Es la misma palabra griega. En otras palabras, que el talento de cada uno se multiplica según la capacidad o el poder de Dios que uno cree que tiene para obrar. Bueno, lea conmigo en Mateo capítulo 25, verso 15, y dice así. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su dunamis, a su capacidad para creer, al poder de Dios. Y se fue de viaje. Y después dice que el que tenía 5 lo multiplicó en otros 5, el que tenía 2 lo multiplicó en otros 2 y el que tenía 1 tuvo miedo y dice que mejor lo guardó debajo de la cama y dijo, aquí está tu talento, ¿verdad? Yo no tenía la fe para creer y el Señor se enojó tanto y le dijo, por lo menos lo hubieras metido en el banco y intereses hubiera yo tenido con él. ¿Por qué no tuviste fe para poder? Yo confié en ti. Yo sabía que con tu capacidad, con el poder que tenías, aunque sea pequeño, pero podías haber multiplicado ese talento. Y obviamente a los 5 o a los 2 primeros les dijo lo que dice aquí en el verso 23. Su Señor le dijo, bien siervo fiel, bien siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice que el que tenía un talento se le quitó y se le dio al que había producido mucho. O sea que el Señor siempre remunera la fe y la capacidad de creer. Usted dirá, ¿y cómo así que hay capacidad para creer, pastor? Explíqueme. Bueno, lo que sucede es que es aquellos que yo le llamo rompen o vencen la incredulidad. Por supuesto que el creerle a Dios en momentos de angustia no es fácil, pero el saber que Dios tiene el control es solo como aquel que se deja caer de espaldas y sabe que va a haber alguien ahí recibiéndolo, que Dios tiene el control en todo. Por eso es que en Efesios 3:20 dicen, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. O sea que cuando Dios encuentra a alguien que tiene esa disposición de decir, yo quiero creer, yo me voy a meter creyendo en ti, en tu nombre, sin avaricia, sin angustia, sin temor, sin deseo de la carne, no, en ti. El Padre viene y dice, Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos. Ten por seguro que Dios es poderoso para responder a tu fe, a la fe que tú tienes. Bueno, ahora leamos al tercer principio básico que llama el principio de lavamientos. Pero cuando habla de lavamientos, obviamente habla como lavar, habla como de agua. Pero no necesariamente agua, pero habla como que o de sumergir o de recibir. Bueno, la Escritura menciona
la palabra lavamiento lo podríamos interpretar como un bautismo. Baptizo significa sumergir, eso es bautismo y es una doctrina. Y la palabra dice que hay varios bautismos. Y esto lo vamos a ver la semana entrante, en el discipulado de la semana entrante vamos a ver los diferentes lavamientos que hay o doctrina de bautismos. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando él predicaba, dice que él predicaba una doctrina de arrepentimiento, o sea que un lavamiento de arrepentimiento. De ahí encontramos la clásica, que es la que el Señor que creyere y fuere bautizado, o sea, el lavamiento por agua, el bautismo por agua, ¿verdad? Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como lo que ellos recibieron cuando estaban en el aposento alto. Tenemos el bautismo con fuego. ¿Qué significa eso? Pues podemos llenarnos del Espíritu Santo, pero ser inmersos dentro del Espíritu es como estar dentro del fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Desde tenemos el bautismo del cuerpo, aquel que se mete dentro del cuerpo de Cristo totalmente. Y tenemos el bautismo del Cordero y por último el bautismo del Padre. O sea, hay 7 palabras que aparecen en la Escritura cuando habla del tema de bautismo. Sí, los vamos a aprender la semana entrante. Uy, pastor, eso nunca lo había visto, tantos bautismos. Bueno, son los lavamientos. Nosotros tenemos que estar inmersos en cada uno de estos. Bueno, entonces, de esta manera, como dejamos que el lavamiento lo vamos a hacer la semana entrante, sigamos viendo el que sigue. Y el que sigue es nada menos que imposición de manos. Imagínense cómo es tan importante el conocer esto de imposición de manos. O sea, como que, ¿por qué hay que poner manos? Bueno, primeramente hay que ver que las manos son una terminación del cuerpo. O sea, con unas manos nos sirven a nosotros para poder ejecutar, elaborar, escribir, interpretar. Realmente con las manos hay muchas cosas que se pueden hacer. Es más, yo creo que una persona sin, por ejemplo, sin las extremidades inferiores, bueno, sin piernas, pues obviamente tiene mucho impedimento para poder ejercer algún oficio, pero con sus manos puede hacer muchos oficios. Yo recuerdo en la compañía mirando a personas con su silla de ruedas ejerciendo muchas cosas con las manos, pero el que no tiene manos realmente debe ser una atadura muy fuerte, aunque no quiero decir que no lo haya. Hay sus casos, hay sus excepciones. ¿Por qué la importancia de las manos? Bueno, la Escritura dice que en las manos ejerce algo, Dios ejerce algo en ella. Dice Habacuc capítulo 3, verso 4 de esta manera. Su resplandor es como la luz. Imagínense, tiene rayos que salen de su mano y ahí se oculta su poder. Entonces, dice que en las manos del Padre hay un resplandor, ¿verdad? Es más, cuando Juan el apóstol escribió el Apocalipsis o la revelación de Cristo, dice que cuando él explica cómo era este ser que era nuestro amado, dice con ojos como llamas de fuego, pero dice que su cuerpo estaba lleno de luz, ¿verdad? Entonces yo puedo imaginar, y ahí menciona que en su mano derecha estaban unos candeleros, ¿verdad? Entonces hace mención que las manos eran notorias. Y también menciona los pies, ¿verdad? Que eran bruñidos como el bronce. Pero lo importante es que las manos tienen algún oficio o una importancia para el Padre. Por ejemplo, dice Hechos, capítulo 8, verso 17, que los discípulos imponían las manos y recibía a la gente el Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, porque dice así, compartiendo, o sea que así como tú transfieres algo que hay en ti, puedes recibir algo de esa persona si no estás bien, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado.
Entonces, lo que está diciendo, entonces no impongas manos. No, al contrario, sí hay que imponer manos. Pero si tú a la hora de imponer manos sabes de que tienes duda, de que no crees, de que Dios te amó, solo lo estoy haciendo por obediencia, pero no sé si vaya a suceder algo, puede ser delicado porque puede haber una transferencia, como dice aquí, inversa, ¿verdad? Pero si tú vienes y empiezas a creer, Señor, úsame, yo quiero ser un vaso útil para ti. El Padre te dice, ve y haz lo que yo te ordeno. Ve, impón manos al que lo necesita. ¿Cómo es eso, verdad? Que cuando inclusive dice en Santiago que si alguno está enfermo, ve y diga a los ancianos que le unjan con aceite y que oren por uno. Pero a la hora de ungir con aceite tienen que usar aceite en la mano y se la ponen a uno en la frente, digo yo, o en algún lugar. Por supuesto que el imponer de manos es una instrucción, es una, llamémosle, una orden. Imagínense que Marcos 16 dice Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí empieza a mencionar cuáles son las señales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dice que reprenderán demonios, dice que hablarán nuevas lenguas, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, pero menciona también esto como instrucción. Y dice en Marcos 16, 18, sobre los enfermos pondrán las manos y estos se pondrán bien, o estos sanarán, ¿verdad? Sobre los enfermos, ¿verdad? Bueno, dice 1 Timoteo 4:14, de esta manera, no descuides el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y este va de la mano con este otro verso que leamos en 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual, te recuerdo, avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de... Entonces, ¿qué recibe uno en imposición de manos? Dones. En este caso, el don del amor, el don de poder, el don de dominio propio, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque uno dice, Señor, yo necesito, y que haya una autoridad espiritual que pueda hacerlo. Yo soy de las personas que cuando estoy predicando o ministrando, busco la oportunidad, ¿verdad? De que bajar inclusive del púlpito y empezar a imponer manos sobre las personas diciéndole, Señor, tócalos, transfiere a él, Señor, el don que necesita, lo que esta gente anda ahí buscando, lo que andan ellos deseando. Dales ese toque, te lo pido, Padre. Y de esa manera, pues, después me encuentro que me cuentan, mire, usted oró por mí y sucedió tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, les he contado varias veces que han llegado personas a mí, Señor, pastor, no he podido tener hijos. Entonces yo sé que Dios me ha dado ese don. He orado por muchos matrimonios o muchas señoras que son estériles, que no han tenido hijos por años. Y yo le digo, Padre, haz la obra, pero yo en el nombre de Jesús declaro fertilidad. Y ahora reprendo toda infertilidad o toda ligadura o todo tipo de desato bendición sobre el cuerpo de ella y sobre el cuerpo de él, inclusive el esposo si estuviese ahí. Y he visto muchas personas, no le puedo decir cuántas, pero sí he visto muchas personas que han sido sanados y yo les impongo las manos. Bueno, entonces ahora veamos el penúltimo principio básico y este es la resurrección de los muertos. Y nuevamente, como lo decía, pero pastor, yo no me quiero morir. No, pero lo tienes que entender, porque esa es una de las experiencias que todos debiéramos de estar, Padre mío, ¿será que voy a participar? Sí. Aquellos que duermen en Cristo Jesús
cuando sea el turno, el llamado, el turno de resurrección, ellos van a resucitar. Si nosotros en estos tiempos el Señor nos alcanza vivitos, coleando, parados, pues no vamos a resucitar, sino vamos a ser simplemente arrebatados. Pero aquellos que han sido resucitados también van a ser arrebatados. Dice que sus cuerpos, ¿cómo será eso? Que sus partículas se unirán y se juntarán para conformar ese cuerpo glorificado. Esa es la resurrección, era una doctrina tan importante que el Señor la enseñaba. Dice que él, cuando Lázaro fallece, y él llega al cuarto día, imagínense, llega al cuarto día, y llega María, que era la que siempre estuvo a los pies de ella, y él le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, pues mi hermano hubiera estado vivo. Entonces él le dice, pero no te he dicho pues que si creyeres verás la gloria de Dios. Él está vivo. Y él le dice, claro, le dice ella. Y ella le dijo, con certeza, cierto, él se va a levantar. Y como Marta estaba a la par, viene Marta y dice, entonces, y se mete en la conversación y dice, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ¿Verdad? Entonces él en el día final, él como quien dice, sí, va a resucitar, pero hasta el final, pero yo lo quería ahorita. ¿Verdad? Entonces, de todos modos, como yo le he dicho a algunos que han perdido a alguien cercano, yo le digo, él si murió en Cristo solo se adelantó. Ya lo vas a ver, en breve lo vas a ver, solo ten paciencia. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Créelo. Entonces, la resurrección es una doctrina que debería estar latente en nosotros. Pablo le decía a los de Corinto, así como dice aquí en 1 Corintios 15, 13 y 14, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también nuestra fe. ¿Verdad? En otras palabras, que el que no cree en la resurrección, vana es su predicación. El que no cree en la resurrección, vana es su bautismo en agua. Porque dice que en el agua somos sepultados en su muerte, como reflejando la muerte de Cristo. Y a la hora de ser levantados del agua, estamos manifestando la resurrección, así como Cristo fue levantado de las profundidades. Entonces, tu predicación, tu certeza de que tú vas a ser levantado es porque Cristo fue levantado en todo sentido. Bueno, entonces cualquiera diría, ¿y cómo será la resurrección? ¿Cómo será? Bueno, la Escritura dice que es en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Así lo dice en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, cuando Él nos llame, pues la trompeta sonará y los muertos o los que están durmiendo resucitarán incorruptibles. Y luego nosotros, estamos vivos, seremos transformados en ese cuerpo glorioso, ¿verdad? Entonces, dice que Cristo, a los creyentes, Él no va a descender hasta la tierra, Él va a estar en los cielos, en una dimensión espiritual. Va a anunciar y va con trompeta de Dios, se va a sonar y aquellos se levantarán, los que están muertos o durmiendo, sus partículas verán y aquellos estarán con Cristo. Y aquellos que ya fueron purificados, que ya tenían un arrepentimiento genuino, pues ven a la gloria del Señor para poder participar de las bodas del Cordero. Pero nosotros los que estamos vivos, aquellos que nos hemos arrepentido continuamente, vamos a poder participar también de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y poderle conocer. Por eso dice Filipenses capítulo 3, 10 y 11 de esta manera. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea que debiéramos de tener esa esperanza, que la muerte, como Pablo decía, para mí
pues el morir es Cristo, pero el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él decía, si yo muero es porque voy a participar en las bodas de Jesucristo. Bueno, en esta gráfica que vienen aquí, vienen lo que le llaman turnos de resurrección. Primero encontramos que Cristo es la primicia. Ahí donde aparece el número 1 es porque Cristo es la primicia, el primero que resucita. Y con su primicia hay otros que resucitaron también. Por ejemplo, dice que hubieron unos santos que se levantaron de la tumba cuando Él expiró y estuvieron ahí 3 días en el nicho y hasta después se levantaron, ¿verdad? De ahí encontramos el segundo turno, ¿verdad? Que el segundo turno es prácticamente los que han muerto en Cristo, que es como la primicia, los muertos después de Cristo, que es la primicia, vienen el segundo turno, que es como los que imitan lo que Él hizo. Aquellos que han muerto en Cristo Jesús, los que durmieron y son con Él. Y ahí a la par están los arrebatados, los que estemos vivos, si nos toca estar vivos con Él. De ahí hay otro turno. Ahí donde empieza la pretribulación y la tribulación, y aparece que en medio de estos 7 años van a ser resucitados los 2 testigos, ¿verdad? Y por último, al final de la gran tribulación, menciona que todos aquellos que en la tribulación murieron en Cristo, dieron su vida, porque no fueron arrebatados, porque no estaban bien, pero si dieron la vida en Cristo van a ser mártires y ellos van a tener un turno de resurrección en este momento. Y al final del milenio es lo que se llama un rebusco, que es lo que aparece en Apocalipsis 25, que hay otros que van a resucitar en Cristo, los que han muerto en ese milenio, ¿verdad? Para poder participar del reino eterno, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo así, prácticamente ahora vamos ya a llegar al último elemento o la importancia de entender los elementos fundamentales. Y el último es el juicio eterno. Esto aparece en Hebreos 9:27, donde dice que así como está decretado que los muertos mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todos tenemos que pasar a un tipo de juicio. Vamos a ser juzgados. Los creyentes y los no creyentes. Sobre todo la recompensa del no creyente va a ser durísima, ¿verdad? Y para ellos ese juicio va a ser tan doloroso como Jesucristo lo menciona aquí en Mateo 11:24, dice, sin embargo os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para aquel que no estaba a cuentas, aquel que no estaba arrepentido, aquel que le dio la espalda al Señor, ¿verdad? Bueno, aquí es bueno, y ya quiero terminar, pero hay 3 juicios que aparecen en la Escritura. El juicio del Padre, que es cuando Él va a juzgar. Dice que en el gran trono blanco Él va a juzgar a aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. Dice que van a ser abiertos todos los libros. Y dice que Él entonces, ahí a cada uno según lo que hayan hecho, bueno, realmente van a ser juzgados por lo que hicieron. Bueno, dice aquí, y vi a los muertos, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados. Aquí está, mire, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. O sea que aquí prácticamente está diciendo que aquel que no estaba escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Prácticamente estaba muerto. Y su recompensa, o ya no es recompensa, en este caso es su sentencia, dependiendo de lo malo o la falta de perdón o de arrepentimiento que tuvieron en esta vida. Y así van a ser, pues, teniendo diferentes, llamemos, castigos, ¿verdad? Ese es el juicio del Padre, el juicio del gran trono blanco. Pero también está el juicio del Hijo, que es el juicio del tribunal de Cristo. Aquí es este es el tribunal cuando en un abrir y cerrar de ojos.
Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados y vamos a estar dentro de ese tribunal delante del Hijo. Y Él nos va a juzgar por todo. Mire cómo lo dice. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, aquí todos los creyentes van a dar cuentas, y aquel que no dio la talla, no dio el peso, o que no se había arrepentido, el que estaba todavía siendo creyente, pero viviendo muy en la carne, dice que va a retornar a la tierra. Como es en un abrir y cerrar de ojos, yo lo que pienso, creo yo, Chito Rendón piensa, es que él va a estar sentado en una mesa y de repente en un abrir y cerrar de ojos va a regresar. Porque dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, un abrir y cerrar de ojos tal vez sea la 10ª parte de un segundo, que son como 70 días del tiempo del Señor. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos uno puede pasar muchos días en un juicio, en una dimensión, y si no diste la talla, a la tierra, ¿verdad? Por eso, Señor, ayúdanos a arrepentirnos continuamente. Y por último tenemos el juicio del Espíritu Santo. Esto sucede cuando tomamos la Santa Cena. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, el Espíritu Santo viene y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, examínate. Y esa es una oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas. Y algunos que menosprecian la Santa Cena, bueno, leyendo dice así. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que coma y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. O sea, el que toma la Santa Cena estando en un pecado es delicado. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En otras palabras, por eso es que a la hora de tomar la Santa Cena, tomamos un tiempo para meditar y pedir perdón. Perdónanos, Señor. Y ayúdame a recordar, y eso se llama discernir el cuerpo, que el Señor nos ayuda a recordar. Y cuando ya discernimos, digo, sí, ahorita recuerdo, hice esto, hice lo otro, perdóname. Entonces, Señor, ahora tomo la copa y el cuerpo, el pan, la copa y el pan, que es figura de la sangre y del cuerpo, porque tú te entregaste por mí y tú dices que aquel que se arrepiente, a la hora de tomar esto, recuerda que por eso moriste, para darnos perdón y vida eterna. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto hemos finalizado los 6 principios elementales. Yo le pido a Dios que los escribas, los retengas, los guardes y que puedas siempre pensar en ellos, Señor. ¿Cómo puedo yo arrepentirme continuamente? ¿Cómo poder tener fe en Dios? ¿Cómo poder vivir el lavamiento de las diferentes doctrinas de bautismo, Señor? ¿Cómo poder operar con la imposición de manos, que no me dé vergüenza, pueda obrar continuamente? Señor, ¿cómo pueda tener la certeza que voy a resucitar? ¿Y cómo voy a presentarme delante de ti dentro del juicio final, dentro del tribunal de Cristo si sos creyente? Y que tengas, limpia la conciencia o limpia, estar delante de Él adecuadamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, que me ha estado escuchando. Bendícelo, cúbrelo con tu sangre preciosa y desde ella, Señor, háblale por medio de estos principios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Un abrazo y nos vemos a la próxima.